¿Has notado alguna vez cómo es precisamente cuando decides acercarte más a Dios que todo parece descontrolarse? No es casualidad. Hay un patrón espiritual que pocos comprenden, y ahí reside el peligro. Mientras estabas distante, frío, viviendo en piloto automático, al enemigo no le importó. Pero en cuanto tu alma empieza a despertar, en cuanto sientes el fuego interior de la verdadera oración, de repente todo empieza a pesarte. Tentaciones más fuertes, desánimo inexplicable, pensamientos confusos e incluso esa sensación de que la oración ya no tiene sentido. Es como si se hubiera erigido una barrera invisible, justo cuando más deseas acercarte al cielo. Santa Teresa de Ávila advertía sobre esto. El enemigo no pierde el tiempo con quienes se quedan quietos, sino con quienes empiezan a avanzar en la dirección correcta. Es en este punto que el alma se convierte en un blanco. El mayor error es creer que, al acercarse a Dios, todo se volverá más claro. La verdad es dura. Cuanto más te acercas a la luz, más se mueve la oscuridad para intentar alejarte. Y no es con ruido, sino con sutileza. El diablo no llega gritando, llega con alabanzas, alimentando el orgullo, haciéndote creer que ya has ganado. Y quizás eso es lo que te está pasando ahora mismo. Quizás lo llamas una mala racha, cuando en realidad es una guerra espiritual silenciosa por tu alma. La pregunta es, ¿reconocerás la advertencia y te fortalecerás, o caerás en la misma trampa que ha llevado a tantos a abandonar su fe? Porque en los próximos minutos les revelaré la clave que Santa Teresa dejó para superar este bloqueo espiritual, pero les advierto, si no la entienden ahora, puede que sea demasiado tarde. ¿Quieren saber cuál es esta clave antes de que el enemigo les cierre la puerta? Entonces, quédense pegados a la pantalla. Si este mensaje te ha conmovido profundamente, estás en el lugar indicado. Aquí viajamos juntos a través de los secretos espirituales revelados por los santos, descubriendo verdades que fortalecen la fe y transforman la vida de quienes deciden no luchar solos, sino formar parte de una familia que busca la victoria en Cristo. Por lo tanto, si deseas profundizar tu espiritualidad, superar ataques invisibles y sentirte parte de una comunidad que no se rinde ante el combate espiritual, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y dale a me gusta, porque tu camino hacia la verdadera transformación comienza aquí. Quizás hayas vivido esta situación antes y nunca supiste explicarla. Esos días en los que parece que tu fe está intacta por fuera, pero por dentro, todo está resquebrajado. Te despiertas, intentas rezar, fuerza un agradecimiento, intentas repetir las palabras de la oración como antes, pero algo se ha perdido en el camino. La presencia que una vez te conmovió, ahora parece lejana. Vas a misa, escuchas la palabra, pero te sientes vacío. Y lo peor es que no entiendes por qué. Porque en teoría, todo lo estás haciendo bien. Estás ahí, buscas, lo intentas, pero es como si tu alma hubiera perdido la voz. Como si un muro invisible se hubiera levantado entre tú y Dios. Y este silencio, esta frialdad espiritual, esta sensación de que todo está estancado, se convierte en culpa. Y empiezas a pensar que quizás sea tu culpa, que quizá estés haciendo algo mal, que quizá Dios se ha distanciado por tus pecados pasados, o porque no fuiste lo suficientemente fuerte. Pero lo que nadie te dijo, y lo que Santa Teresa dejó como advertencia, es que estos síntomas no son señales de fracaso espiritual, son señales de guerra, guerra de verdad, invisible, pero devastadora. Muchos cristianos experimentan esta misma fase. Se culpan, se distancian y se castigan, pensando que han decepcionado a Dios, cuando en realidad lo que enfrentan es la consecuencia de haber decidido caminar con Él. El enemigo, astuto como es, no necesita que abandones la iglesia, solo necesita que permanezcas allí, vacío, que continúes con las prácticas, pero sin alma, que sigas la rutina, pero sin presencia, que hables de Dios, pero sin intimidad con Él. Quizás lo hayas notado en ti, ese cansancio que no desaparece,
ese esfuerzo constante por aparentar fortaleza, mientras por dentro sientes que te derrumbas. Incluso intentas sonreír, ayudar a los demás, servir a la comunidad, pero al llegar a casa y cerrar la puerta del dormitorio, algo duele, algo falta, una ausencia que no puedes nombrar, pero te consume. De esto escribió Santa Teresa. Se trata de este tipo de dolor silencioso que enfrentaron los santos, y por eso necesitas quedarte aquí conmigo, porque la trampa espiritual más peligrosa no es la que lo destruye todo de golpe, es la que silencia lentamente el alma, mientras te hace creer que todo está bien. Pero ahora, en el siguiente paso de este viaje, comprenderás por qué sucede esto, y lo más importante, qué podría estar alimentando esta oscuridad interior. Pero primero, quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido ese peso invisible en tu camino de fe, como si estuvieras luchando solo contra algo inexplicable? Comparte tu experiencia en los comentarios, porque al abrir tu corazón, no solo encuentras fuerza, sino que también descubres que formas parte de una familia espiritual que enfrenta las mismas batallas a diario. Si en algún momento de tu vida espiritual sentiste que te esforzabas, buscabas, hacías lo mejor que podías, pero aún sentías que algo te frenaba, entonces debes saber que no estás solo. Muchos pasan por esto y piensan que es debilidad, que están fracasando, que Dios está distante. Pero lo que pocos saben, y lo que rara vez se enseña desde el púlpito, es que hay una fase en el camino espiritual en la que el alma se vuelve más vulnerable, no por debilidad, sino precisamente porque ha comenzado a crecer. Fue precisamente en este punto que Santa Teresa de Ávila hizo una de las revelaciones más importantes de su vida espiritual. Dijo que cuando el alma empieza a acercarse más a Dios, cuando empieza a dejar de lado los pecados visibles y a entrar en un estado de comunión más íntima, es cuando el enemigo se alza con mayor furia, pero sin hacer ruido, porque sabe que si se asusta, el alma puede reaccionar. Por eso no ataca con fuerza, ataca con alabanza. El legado espiritual de Santa Teresa no fue solo un conjunto de oraciones ni sus visiones místicas. Lo que nos dejó fue un mapa de trampas invisibles que nadie ve, pero en las que muchos caen. Y una de estas trampas es extremadamente peligrosa: el orgullo espiritual. Ese sentimiento disfrazado de victoria, de haber ganado ya, de estar por encima de los demás. Y cuando esta semilla empieza a germinar en el alma, lo contamina todo. La oración se convierte en vanidad, el servicio en comparación, la fe en juicio. Pero aquí está la promesa: esto se puede superar. Por eso este video no es solo una reflexión espiritual más, es un llamado, una advertencia y al mismo tiempo una guía. Porque lo que descubrirás a partir de ahora es exactamente lo que Santa Teresa aprendió cuando estuvo en ese mismo lugar. Ella vio, vivió y venció, y reveló un camino sencillo pero extremadamente poderoso para protegerte de la caída en el momento mismo de la salvación. Ahora bien, si estás decidido no solo a sentir a Dios, sino a caminar verdaderamente hacia su presencia, entonces necesitas escuchar lo que viene a continuación. Porque en el siguiente paso, entrarás en una dimensión más profunda de la vida espiritual, donde todo parece luz, pero donde el enemigo puede disfrazarse de ángel. Y ahí es donde caen los más piadosos. Mantente atento, porque ahora profundizaremos en los escritos místicos de la Santa y descubriremos lo que vio tras el velo de la fe. Y dime con sinceridad, ¿alguna vez has notado en algún momento de tu camino que justo cuando parecías estar más cerca de Dios, te llegan los ataques más sutiles y silenciosos? Responde en los comentarios, porque tu reflexión puede ayudar a otros que están pasando por la misma batalla sin entender por qué. Entre los muchos escritos de Santa Teresa de Ávila, hay una frase que parece susurrar directamente al corazón de cualquiera que haya experimentado una lucha interior silenciosa. Dijo: el mayor enemigo del alma es aquel que entra sin ser invitado, se disfraza de luz
y nos convence de que somos más santos de lo que realmente somos. Es un pensamiento simple, pero devastador cuando entendemos lo que quería decir. Porque Santa Teresa no hablaba de tentaciones comunes ni de pecados escandalosos. Hablaba de algo más peligroso, el engaño espiritual. Santa Teresa comprendió que el verdadero combate espiritual no ocurre al principio de nuestro camino, cuando aún estamos aprendiendo a orar o intentando abandonar las adicciones. No, la batalla más intensa ocurre cuando el alma empieza a saborear a Dios, cuando atraviesa las primeras moradas de la vida espiritual y accede a un lugar más íntimo y elevado. Es allí, en ese momento de consuelo y aparente paz, que el enemigo se acerca con mayor inteligencia, y lo que intenta hacer no es alejarte de Dios, sino ponerte en contra de ti mismo, usando tu propia fe como trampa. Los santos, como Santa Teresa, San Ignacio, San Juan de la Cruz, advirtieron de este momento. Lo llamaron noche pasiva o purificación secreta. No es solo un tiempo de prueba, sino una especie de formación del alma. Y durante esta fase, toda vanidad, orgullo y autosuficiencia deben ser desarraigados. De lo contrario, incluso con todas las oraciones y prácticas de fe, el alma puede perderse, creyéndose salva. Por lo tanto, cuando Santa Teresa describe las etapas de la vida espiritual, no lo hace para impresionar con palabras bonitas. Lo hace para advertir, para enseñar que cuanto más alto se asciende, más vigilante se debe estar. Porque el diablo no sube a la montaña del alma con cadenas, sino con ideas. Y cuando llega allí, lo que siembra no es pecado flagrante, es orgullo disfrazado de santidad. Y quizás ahora empieces a darte cuenta de que esta guerra es mucho más sutil de lo que parece. Por eso lo que sigue es esencial, porque expondremos la raíz de esta trampa, el punto exacto donde todo empieza a desmoronarse, incluso cuando en la superficie la vida parece espiritualmente en orden. Y comprender esto es el primer paso para evitar caer en ella. Es difícil de aceptar, pero a menudo lo que más nos aleja de Dios es lo que creemos que nos acerca a Él. El enemigo del alma, como decía Santa Teresa, no necesita destruir tu fe para vencer, solo necesita distorsionarla. Y una de las maneras más efectivas de hacerlo es a través de algo que, a primera vista, parece hermoso, pero está envenenado por dentro, el orgullo espiritual. Este tipo de orgullo es silencioso. No se manifiesta con arrogancia explícita ni discursos jactanciosos. De hecho, comienza cuando el alma experimenta pequeños frutos de la vida espiritual. Empieza a orar con más frecuencia, encuentra consuelo en la adoración, escucha elogios por su devoción y sin darse cuenta empieza a compararse, a juzgarse, a verse como alguien un poco más avanzado que los demás. Ahí reside el peligro, porque el orgullo espiritual no borra las prácticas religiosas, las mantiene todas, pero sutilmente vacía el espíritu. Santa Teresa advertía que una de las peores ilusiones es creer que el alma ya ha alcanzado cierto nivel de santidad. Este pensamiento la hace más vulnerable a las sugestiones del enemigo, quien se aprovecha de ello para transformar la oración en vanidad, el ayuno en competencia, el servicio en autoafirmación. Y así, lo que se suponía que era una escalera al cielo, se convierte en un paso más hacia la caída. ¿Cuántas veces has visto a personas que parecen muy religiosas, pero están llenas de juicios, críticas y frialdad hacia los demás? ¿Cuántas veces te has encontrado pensando, soy más fuerte que fulano, tengo más fe que fulano? Esto no es fortaleza espiritual, es una grieta peligrosa en los cimientos del alma. Y si no se aborda con profunda humildad, silencio interior y verdadero arrepentimiento, crece hasta convertirse en un muro entre tú y Dios. El problema es que, a diferencia de otros pecados, el orgullo espiritual no duele inmediatamente. No causa culpa. Al contrario, genera una falsa sensación de santidad, y por eso es tan difícil de reconocer. Solo quienes están muy atentos pueden percibirlo.
Y precisamente por eso, Santa Teresa insistía tanto en el examen de conciencia diario, no para castigarse, sino para mantenerse despierta. Y ahora que entiendes dónde está tendida esta trampa, es hora de descubrir cómo opera realmente el enemigo en este campo invisible. Porque lo que sigue es aún más revelador. Desenmascararemos las tácticas espirituales más sutiles que usa cuando percibe que el alma ha comenzado a exaltarse. Cuando el alma empieza a acercarse verdaderamente a Dios, también empieza a perturbar el infierno. Y es precisamente en ese momento que el enemigo actúa con mayor astucia. Sabe que ya no puede recurrir a los mismos pecados atroces que antes. Entiende que el alma ahora vela, ora, ayuna y se confiesa. Por lo tanto, cambia de estrategia. Ya no ataca de frente, sino por los costados. No empuja, sino alaba. No grita, sino susurra. Entra por la vanidad oculta tras el celo, por las comparaciones que surgen en medio de la oración, por pensamientos disfrazados de rectitud que transforman al cristiano en juez de los demás. Y mientras el alma se cree segura, construye castillos en el corazón. Castillos de superioridad, presunción y frialdad emocional. Todo con apariencia de virtud, pero en esencia de orgullo. Santa Teresa lo comprendió muy claramente. Dijo que el diablo es un maestro imitando la luz, y lo hace con tal realismo que incluso las almas más piadosas quedan confundidas. Puede inflamar la oración hasta hacerte enamorar más de las sensaciones que de Dios. Puede provocar lágrimas, no de arrepentimiento, sino de autocompasión. Incluso puede inspirar buenas obras, solo para hacerte sentir necesario, superior o indispensable. También se aprovecha de la prisa espiritual. Te hace creer que ya estás en otro nivel, que ya no necesitas confesar ciertos pecados, que puedes juzgar los errores de los demás porque tienes más discernimiento. Y poco a poco distorsiona la humildad, que antes era vivaz y sincera, y la transforma en una apariencia vacía. Otro truco común es distraerse de la práctica. Sigues rezando, sigues yendo a misa, sigues sirviendo, pero tu corazón ya no está en Dios, está en tus propios esfuerzos, en el reconocimiento que esperas recibir, en la constante comparación con quienes hacen menos. Y entonces, el alma se vuelve estéril, permanece activa, pero ya no da fruto espiritual. El enemigo se infiltra así. No necesita arrebatarte la fe, solo necesita empujarla ligeramente en la dirección equivocada. Y si no te das cuenta de esto a tiempo, podrías terminar convirtiéndote en el tipo de cristiano que una vez juraste que nunca serías, rígido por fuera, vacío por dentro. Pero aún hay una salida, y no consiste en hacer más ni en aparentar más fuerza. Consiste en regresar a un lugar donde el enemigo no puede habitar, la verdadera humildad. Y esto es precisamente lo que Santa Teresa escribió con tanta insistencia. En el siguiente minuto, aprenderás los secretos que usaba a diario para proteger su alma de este tipo de ataque. Santa Teresa, tras enfrentarse a tantas trampas invisibles y comprender que el mayor peligro espiritual no siempre reside en los pecados visibles, sino en las heridas del alma, descubrió un secreto que comenzó a usar como escudo, y no se lo guardó para sí misma. Lo compartió con todos los que deseaban profundizar seriamente en su vida interior. Decía que, para evitar caer en la ilusión del orgullo espiritual, el alma necesitaba apoyarse en 3 pilares, 3 prácticas sencillas, pero que requieren valentía, vigilancia y humildad constante. El primer pilar es el autovaciado diario. Santa Teresa nos enseñó que el alma necesita practicar cada día el recordar quién es realmente ante Dios. No importa cuántas gracias haya recibido, cuántos milagros haya presenciado o cuánto reconocimiento haya ganado en el camino. Todo esto debe depositarse a los pies del Señor como nada, porque la verdadera santidad no se mide por las apariencias, sino por la humildad sincera del alma. Teresa oró para que Dios la ocultara incluso de sí misma, para que nunca se enamorara de sus propias virtudes.
El segundo pilar es el silencio interior. Dijo que el ruido del alma es el alimento predilecto del enemigo. Cuando una persona se llena de opiniones, comparaciones, juicios y ansias de reconocimiento, crea un ambiente interno donde Dios ya no puede hablar. Por ello, la santa cultivó momentos de profunda interiorización, donde aprendió a escuchar más que a hablar, a observar más que a reaccionar, a permanecer en silencio ante las provocaciones externas y, sobre todo, ante las tentaciones internas de vanagloria espiritual. Y el tercer pilar, quizás el más difícil, es arrepentimiento constante, incluso sin haber cometido pecados graves. Santa Teresa comprendía que el alma necesita mantener una humildad tan sincera que incluso los pensamientos de superioridad, los gestos impacientes y las palabras irreflexivas se traen a la oración como material para la conversión. Confesaba no solo lo que hacía, sino también lo que sentía crecer en su interior. Y eso era precisamente lo que la mantenía vigilante. Sabía que el mayor enemigo no siempre es externo. A veces se esconde en el alma que cree haberla vencido. Y quizás ahora te preguntes, ¿qué sucede realmente en el interior de alguien cuando decide vivir esta profunda humildad? ¿Qué tipo de transformación espiritual comienza a ocurrir cuando el alma deja de mostrarse y simplemente comienza a pertenecer? Más adelante en este video profundizaremos en los cambios que comienzan a florecer al aplicar este secreto, y son más profundos de lo que imaginas. Cuando el alma empieza a aplicar estos tres pilares de Santa Teresa, despojo, silencio interior y arrepentimiento constante, algo en su interior cambia, y cambia de verdad. No es un cambio estridente, no es algo que la gente note de inmediato. Es un cambio que solo el cielo puede ver, y quizás por eso es tan precioso, porque es en lo secreto, lo oculto, el silencio del alma entregada, donde Dios comienza a obrar su obra más profunda. La primera transformación que ocurre es la destrucción de la vanidad espiritual, esa necesidad de aparentar fortaleza, de ser firme, de tener siempre una respuesta lista. Todo esto empieza a perder fuerza. El alma, antes inquieta por demostrar su santidad, comienza a desear únicamente permanecer humilde ante Dios. Y esto genera una paz diferente, una paz que no depende de las circunstancias, la alabanza ni la práctica religiosa. Una paz que nace de la certeza de estar exactamente donde uno debe estar, a los pies del Señor. El segundo cambio se da en la forma en que el alma mira a los demás. El juicio desaparece, la comparación pierde su significado, la dureza del corazón se suaviza y la misericordia reemplaza a la crítica. Lo que antes provocaba impaciencia o indiferencia, ahora se ve con compasión. Y esto no es resultado de la técnica, es el resultado de la purificación interior. El alma comienza a amar con mayor pureza, porque ya no se coloca por encima de los demás. Pero quizás la transformación más hermosa sea el regreso de la presencia de Dios. Cuando el orgullo desaparece, cuando el alma deja de buscar aplausos, cuando el corazón se inclina de verdad, Dios vuelve a hablar, y habla con dulzura. Vuelve a habitar ese espacio que antes ocupaba el ego. Y esta presencia devuelve al alma lo que ningún logro humano puede dar: sentido, dirección, luz, claridad en medio de la oscuridad. Muchos de quienes aplicaron estas enseñanzas informaron que, tras experimentar este proceso, la oración se volvió más profunda. El silencio se volvió más revelador que las palabras, y el dolor espiritual, que antes parecía insoportable, ahora se comprendía como parte de un refinamiento divino. Un dolor que sana, un dolor que transforma, un dolor que purifica. Y si sientes que estás en esta fase de dolor, de bloqueo, de confusión espiritual, el siguiente paso es esencial, porque ahora te guiaremos a un momento de oración. No cualquier oración, sino una oración que Santa Teresa usaba cuando el enemigo intentaba infiltrarse en su alma. Y quizás esta sea precisamente la oración que necesitas rezar hoy.
ahora que has recorrido este camino espiritual conmigo hasta ahora, ha llegado el momento más íntimo de toda esta reflexión, el momento en que dejamos de simplemente escuchar y empezamos a rendirnos, porque de nada sirve simplemente comprender las trampas del enemigo si el alma no está dispuesta a rendirse ante Dios y dejar que Él reconstruya desde dentro lo que el orgullo, la vanidad y el cansancio espiritual han intentado corromper. Y por eso, en este momento, te invito no solo a escuchar, sino a orar con sinceridad, como lo hizo Santa Teresa los días en que se dio cuenta de que su alma comenzaba a alejarse, no con llantos, sino con pequeñas inclinaciones que la alejaban de la humildad. Si puedes, cierra los ojos un momento, respira hondo y silencia el mundo que te rodea. Siente que, en este preciso instante, Dios te escucha y repite, en silencio o simplemente, en tu corazón, estas palabras que provienen de un alma que anhela ser restaurada por completo. Señor mío y Dios mío, si en algún momento de mi camino me engañé, creyendo que ya había vencido, muéstrame con tu misericordia que el camino de la santidad no termina mientras haya orgullo escondido dentro de mí. Si mi corazón se ha nutrido de alabanzas, de sensaciones o de apariencias, purifica las intenciones que me han traído hasta aquí y reconstruye en mí una fe que no se enorgullezca, sino que se arroje enteramente a tus pies. Libérame del deseo de parecer espiritual y guíame a ser verdaderamente pequeño. Que no me aferre a lo que hago, sino a quién eres tú. Que mi oración no sea un espectáculo de bellas palabras, sino un grito silencioso de verdadera dependencia. Enséñame a callar ante el orgullo disfrazado de fervor. Enséñame a escuchar, incluso cuando el ego quiera dominar la conversación. Y si hay alguna vanidad oculta en mí, algún juicio contra los demás, alguna comparación silenciosa nacida de la arrogancia espiritual, que tu espíritu venga a purificarla, deshacerla y desarraigarla, que pueda vivir cada día como quien necesita tu gracia y nunca como quien cree estar ya salvado por sus propios méritos. Enséñame a disminuirme, para que tu amor crezca en mí hasta desbordarse. Respira profundamente. Deja que esta oración resuene en tu espíritu, como una semilla que, aunque invisible ahora, está a punto de dar fruto eterno. Porque en el siguiente y último momento de este video, comprenderás por qué incluso los santos, al final de sus vidas, fueron probados en silencio e intensamente. Y lo que le sucedió a uno de ellos te abrirá los ojos a la batalla que está por venir. A lo largo de este camino, has comprendido que el alma no siempre se pierde por abandonar la fe. A menudo se pierde por creer que es demasiado firme. Por eso Santa Teresa dejó tantas advertencias para quienes verdaderamente desean recorrer el camino de la santidad. Sabía por experiencia que cuanto más se acerca un alma a la luz, más sombra intenta proyectar el enemigo sobre ella. E incluso los santos, con toda su intimidad con Dios, nunca se sintieron completamente seguros de sí mismos, porque comprendieron que la salvación no es un destino alcanzado mediante el esfuerzo personal, sino un camino diario de dependencia, vigilancia y humildad. Y quizás te preguntes si realmente es posible permanecer de pie hasta el final, incluso ante tantas trampas espirituales. La respuesta es sí, pero es un sí que requiere consciencia, requiere oración constante, requiere sobre todo que el corazón nunca se sienta demasiado listo, demasiado fuerte, demasiado santo, porque ahí es donde se esconde el enemigo, en la sensación de haber ganado la batalla antes de que termine. Y para que este mensaje quede aún más claro, necesito contarles algo que le sucedió a uno de los santos más venerados de nuestro tiempo, San Padre Pío. Un hombre que dedicó cada aliento de su vida a Dios, que sufrió estigmas, expulsó demonios y guió a multitudes, y sin embargo no fue profundamente atacado por el enemigo en sus últimos días. Pero lo que conmocionó a muchos fue la naturaleza del ataque. No fueron gritos, visiones ni posesiones. Fue duda. Duda silenciosa.
un susurro cruel que le hizo cuestionar si su alma realmente se salvaría. El mismísimo infierno intentó hacerle creer que, incluso después de todo, seguía sin ser digno. Esta historia demuestra que el combate espiritual nunca termina mientras sigamos respirando. Y es precisamente por eso que necesitamos alimentar constantemente nuestras almas con conocimiento espiritual sólido, con la sabiduría de los santos y con el tipo de contenido que nos fortalece de adentro hacia afuera, como el que acabas de ver. Y si has llegado hasta aquí es porque tu alma tiene sed de verdad, sed de verdadera santidad, sed de seguir creciendo incluso cuando todo intenta paralizarte. Así que te invito a suscribirte a este canal ahora, no solo para recibir notificaciones, sino para formar parte de una comunidad que busca a Dios profundamente. Activa la campanita, deja un comentario diciéndonos qué parte te llamó más la atención y comparte este video con alguien que esté enfrentando una batalla silenciosa y necesite esta palabra hoy. Y prepara tu corazón, porque en el próximo video te lo revelaremos. El secreto espiritual que Santa Faustina recibió directamente de Jesús sobre los ataques invisibles que preceden a los mayores milagros de la vida interior. No te lo puedes perder.